Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al evento Finanzas Sostenibles en el sector bancario del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta actividad que entendemos es relevante para efecto de conocer la situación del sistema financiero bancario de los tres países del Triángulo Norte, así como tener identificados los procesos que se han realizado para llegar a esta presentación. En nombre de UNEP5, de WWF Mesoamérica, de la Corporación Financiera Internacional IFC, parte del Grupo del Banco Mundial y de Centrarse, bienvenidos. Vamos a desarrollar una pequeña agenda en la cual haremos al principio un recorrido de los procesos que como alianza se han llevado adelante sobre el tema de finanzas sostenibles. Luego tendremos un panel con representantes especialistas de las tres asociaciones bancarias de los tres países, de Guatemala, ABG, de El Salvador, Avanza, y de Honduras, AIBA. Y nos acompañará el superintendente de bancos de Guatemala, así como un representante de la superintendencia de bancos de Costa Rica. Y seguidamente haremos una presentación sobre la hoja de ruta propuesta para avanzar en el tema de finanzas sostenibles en el Triángulo Norte, y atenderemos algunas preguntas y respuestas, a los cuales les invitamos puedan utilizar el icono de chat de preguntas y respuestas que aparece abajo. Entonces, para dar inicio a la actividad, invitaría al arquitecto Andreas Lenhoff, director de WWF Mesoamérica, para que haga una introducción sobre la Alianza para las Finanzas Sostenibles. Bienvenido, Andreas. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos los presentes. Ustedes se preguntarán por qué promover las finanzas sostenibles. Primero, porque a estas alturas es una necesidad de sobrevivencia. Ya todos sabemos que en Centroamérica y en general en el mundo, los indicadores climáticos, ambientales, sociales y de gobernanza del planeta van aceleradamente para abajo. Por un lado, la crisis climática y la degradación ambiental conlleva crecientes riesgos que necesitamos entender y gestionar mejor. Nuestros territorios, sociedades y economías necesitan fortalecer su resiliencia ante los crecientes embates del cambio climático, tales como huracanes, sequías, inundaciones. Y para ello es clave invertir más inteligente e informadamente en nuestros recursos financieros. Y por otra parte, la forma en que actualmente producimos y consumimos conlleva un alto grado de sobreexplotación, despilfarro y contaminación. Eso está incrementando la escasez de recursos en nuestro país, en nuestra región, en el planeta. Estamos viviendo un acelerado proceso de extinción, según lo pudimos ver en el informe Planeta Vivo que se acaba de lanzar. Y estamos realmente comprometiendo la posibilidad de alimentar y abastecer la creciente población centroamericana. En resumen, si seguimos gestionando de esta forma nuestro ambiente y nuestros recursos naturales, sin guardar la integridad de los ecosistemas, no hay forma que las siguientes generaciones de población centroamericana puedan vivir vidas prósperas y pacíficas, un entorno sano, de abundancia y de continuada productividad para que los recursos se alcancen para todos. Y en ese sentido, las finanzas sostenibles representan una enorme oportunidad para todos. Un real gana-gana que puede ayudar a revertir estos procesos de degradación, y porque hay un contexto favorable que las instituciones del Triángulo Norte pueden capitalizar. Para nuestras sociedades y nuestros estados, por un lado, es una poderosa forma de impulsar el avance hacia los objetivos de desarrollo y sostenibilidad. Porque sin las finanzas sostenibles no se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en nuestros países. Tampoco pueden cumplirse muchos de los compromisos vinculantes que han asumido nuestros países en materia climática, ambiental, social y de gobernanza. Y las finanzas sostenibles son una
poderosa fuerza para impulsar un modelo de desarrollo sostenible, regenerativo, resiliente, socialmente inclusivo y con buena gobernanza. Y eso es desde el punto de vista de las sociedades y de los estados. Ahora, desde el punto de vista de las instituciones financieras, las finanzas sostenibles traen muchas oportunidades de financiamiento nuevo. En otras palabras, son un buen negocio. Además, continúan a mejorar las capacidades internas y la competitividad de las instituciones financieras y son oportunidad para responder a la creciente demanda por financiamiento sostenible por parte de varios sectores económicos con productos financieros innovadores. También son oportunidad para manejar el riesgo ambiental, social y de gobernanza y así disminuir costos y pérdidas. Son oportunidad para mejorar su competitividad, para innovar sus procesos internos, para cumplir con regulaciones y estándares, para aprovechar la variada oferta de capacitación que existe actualmente en este tema, para aprovechar las plataformas colaborativas regionales y también para tomar ventaja de alguna forma, para aprovechar los significativos nuevos flujos de financiamiento internacional climático, ambiental y de desarrollo. Por ejemplo, ahora recientemente, cuando fue la semana pasada, semana antepasada, en la COP27 de Cambio Climático de Egipto se acordó un nuevo fondo de pérdidas y daños que promete ser muy importante para países tan vulnerables como los de Centroamérica. Aparte de esto, hay un montón de ofertas de financiamiento. Notarán que he estado hablando de finanzas sostenibles y no solo de finanzas climáticas o finanzas verdes. Eso es porque no solo estamos hablando del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, que es el del clima, o de los otros ODS ambientales que son el número 6 del agua, el 14 de océanos y el 15 de bosques, sino de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de las cuales incluyen los sociales, económicos y los de gobernanza. Eso un poco para pintar por qué las finanzas sostenibles. Ahora quería comentarles sobre la Alianza para las Finanzas Sostenibles. Hace varios años, varias entidades que trabajamos en diferentes áreas en Centroamérica, diferentes temas, vimos la relevancia de unir esfuerzos alrededor de un objetivo compartido de promover y avanzar las finanzas sostenibles en la región con una visión transformadora y de largo plazo. Nosotros vemos, como les dije ya antes, el tema como una oportunidad y francamente no queremos que la región se quede a la saga. Y para comenzar, decidimos enfocarnos en el Triángulo Norte. Y aunque las 4 entidades que participamos en esta alianza para promoverlo tenemos mandatos, fortalezas y áreas de acción distintas, somos muy complementarios. El IFC, por ejemplo, una dependencia del Banco Mundial que canaliza financiamiento a bancos, que presta asistencia técnica a reguladores y a las instituciones financieras, está promoviendo nuevas taxonomías financieras, etcétera. Es parte del asunto. Y UNEP-FI, que es una unidad de Naciones Unidas, que ha enfocado en América Latina mucho para crear capacidades en instituciones financieras, incluyendo a través de su Green Banking Academy, centrarse una entidad de membresía para que promueve la responsabilidad social y ambiental en Guatemala, que ha impulsado las finanzas sostenibles como parte de la agenda entre sus asociados y ha tomado acciones concretas como avanzar la adopción de protocolos verdes. Y WLF, la entidad que yo represento, que es una entidad ambiental de alcance global, que está tomando una multiplicidad de acciones a diferente nivel para avanzar las finanzas sostenibles como una forma efectiva de detener la degradación ambiental y la resiliencia climática y generar resiliencia climática y lograr así el tan deseado futuro con armonía entre humanos y naturaleza. Esta alianza que el día de hoy está
apoyando, digamos, impulsando este webinar, está abierta a que se adhieran otras entidades que están en posición de avanzar las finanzas sostenibles. El día de hoy vamos a presentar algunos de los resultados y esperamos que podamos continuar colaborando con todos ustedes. Con esto concluyo mi pequeña introducción. Muchas gracias por su atención. Gracias, Andreas, por la intervención y la reflexión sobre la situación que nos encontramos como planeta y de las oportunidades que indudablemente se pueden dar actuando de una forma responsable con el ambiente y sobre todo generando inversiones que le traigan bien a nuestros pequeños países a través del sistema financiero nacional y las bancas de Guatemala, El Salvador y Honduras. Seguidamente invitamos a Jesús Zárate, gerente de Asuntos Estratégicos de Centrarse, quien nos va a dar una descripción del proceso llevado por la Alianza desde el momento que se inició esta relación de coordinación. Jesús, muchas gracias por tu participación y adelante. Buenos días a todos, muchas gracias por su participación y pues hoy nos sentimos muy satisfechos de esta presentación, ¿verdad? Como bien decía Andreas, pues llevamos un par de años en el trabajo conjunto y sobre todo pues presentarles a ustedes cuál fue el proceso sobre este levantamiento para el Triángulo Norte. Primero, tenemos un objetivo que es, pues, entender la situación del sector financiero de los países del Triángulo Norte, específicamente las capacidades, oportunidades y obstáculos, así como las acciones necesarias para avanzar con las finanzas sostenibles. De esta manera, pues, vimos la oportunidad, ¿verdad?, de entender cómo está la región y ver cuáles eran las similitudes, porque eso, pues, nos da muchas vías para la toma de decisiones. El proceso, pues, hubo un diagnóstico inicial, hubieron encuestas y entrevistas en colaboración con las asociaciones bancarias de los 3 países mencionados, que es El Salvador, Guatemala y Honduras, a quien también, pues, les hacemos un agradecimiento. Y hubo un diagnóstico final de cada país y hoja de ruta validada por la alianza, en la cual pues ya había una estructura, también hubo participación de poder obtener la estructura de UNEPFI y posteriormente otros actores también que se fueron sumando para robustecer esta herramienta y poder obtener ese diagnóstico final que se realizó también con las entrevistas y encuestas hacia la banca de cada uno de los países. Esta herramienta cuenta de 6 secciones, ¿verdad? En información general, la naturaleza del compromiso con el manejo ambiental y desarrollo sostenibles, los productos financieros verdes, los análisis de riesgos ambientales o sociales, los ejemplos e iniciativas y tratamiento futuro del tema ambiental, necesidades y próximos pasos. Si bien es cierto, pues esta es una línea base que se está mostrando, también ya hay algunas acciones de la banca de los 3 países evaluados en los cuales ya van en pro de estos productos, de esos ejemplos e iniciativas que se van tornando. Para nosotros es de mucha satisfacción, ¿verdad? Porque si ustedes pueden ver, logramos por arriba del 60% de las instituciones bancarias esas encuestas y entrevistas, representada por activos, ¿verdad? El Salvador con 60, Guatemala con 63 y Honduras con un 88%, de las cuales pues obtuvimos varias visiones, ¿verdad? Varias líneas de trabajo de las cuales pues van a estar ahondando más mis compañeros en el proceso de esta reunión. No me queda más que agradecer y sigan con nosotros. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, Jesús, por su intervención. Ahora invitamos a Carolina López, que es la coordinadora global de capacitación de UNEP5, a hacernos la presentación de esos trabajos que en el proceso de la alianza se han venido
desarrollando. Así que, Carolina, adelante, por favor. Excelente, muchísimas gracias, Óscar. Muy buenos días a todos y a todas. Estoy aquí poniendo diapositivas. ¿Se puede ver bien? Sí, se ve bien, Carolina. Perfecto, muy bien. Pues nada, muy buenos días nuevamente. Para nosotros desde UNEPFI es un placer el haber unido fuerzas con WWF, con el IFC del Banco Mundial y con Centrarse Guatemala en la realización de este diagnóstico al sector bancario en los países de El Salvador, Guatemala y Honduras sobre finanzas sostenibles. Este es un trabajo que, bueno, en realidad es una colaboración conjunta que nace ya hace unos 2 años, porque realizamos una serie de webinars sobre finanzas sostenibles. Hubo muchísimo interés al respecto y a partir de ahí nuestra colaboración siguió a través de la alianza de estas instituciones y por ende, bueno, pues acabamos realizando este diagnóstico que acaba de explicar muy bien Jesús, con las diferentes etapas, ¿no? Con el diagnóstico, la encuesta, las entrevistas y demás. Así que yo voy a estar presentando más específicamente sobre la encuesta en sí que realizamos a los bancos de cada uno de los países. Aquí en contenidos podemos ver que vamos a ver cada uno de los países. Hicimos las mismas preguntas en esta encuesta a cada uno de los países, así que bueno, vamos a ir viendo los resultados que en algunos países son ciertamente similares y a veces bueno, pues hay diferencias un poco más agudas. En este caso vamos a comenzar entonces con lo que es el diagnóstico sobre finanzas sostenibles de la banca en El Salvador. Y bueno, aquí mencionar que el diagnóstico realizado en noviembre 2021 por la Alianza por las Finanzas Sostenibles de WWF, IFC, Centrarse y UNEPFI, en colaboración con las asociaciones bancarias de los 3 países, ABG, Guatemala, Avanza, El Salvador y AGIBA en Honduras, muestra el esfuerzo realizado por las instituciones de la banca nacional que operan en los 3 países en su camino hacia el desarrollo sostenible. En el resumen que vamos a ver y que luego bueno, lo vamos a dejar disponible en nuestras páginas web, se presentan los resultados más relevantes del diagnóstico sobre finanzas sostenibles en la banca de El Salvador y de los próximos países que vamos a estar presentando y vamos a ver también oportunidades que son base para la propuesta de la hoja de ruta que la Alianza hace para que en conjunto con otros actores se avance en este tema en El Salvador y en los otros países. De hecho, después estaremos viendo la presentación de la hoja de ruta más en detalle. Así que sobre la encuesta que realizamos a los bancos privados de El Salvador, lo que podemos ver es que el 60% alrededor de los bancos del país, los bancos que representan el 60% de los activos totales del mercado, respondieron esta encuesta el 61% de la cartera crediticia, el 60% de los depósitos y que representan el 61% del capital y reservas. De los bancos encuestados vemos que el 70% nos indicaba tener un sistema integral ASG, mientras un 20% decía haber implementado las operaciones algún tipo de práctica, iniciativa y demás sostenibles, y para el 10% restante desconocemos su situación. Los bancos encuestados dicen esperar apoyo de los organismos reguladores, así como de Avanza para consolidar, aplicar estos sistemas de gestión ASG en los bancos del país. El diagnóstico arroja importantes datos sobre diversas prácticas relacionadas con la inclusión del desarrollo sostenible en la banca de El Salvador, que ponen al país en una situación de oportunidades para ir avanzando en el desarrollo de un acuerdo nacional sobre prácticas de finanzas sostenibles, y a continuación vamos a estar viendo los principales hallazgos.
Casi 22% de los bancos encuestados dice estar adheridos a algún tipo de código externo de conducta ASG, como por ejemplo Pacto Global, GRI, Principios de Ecuador, entre otros. El 50% de los bancos encuestados dice haber comercializado algún tipo de producto financiero verde y el 67% dentro de este 50% dice haber financiado productos o actividades para mitigar el cambio climático, por ejemplo, lo que tiene que ver con energías renovables. Todos los bancos encuestados dijeron que podrían comercializar productos financieros verdes relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático, o sea, 100% interés en productos financieros verdes, y el 100% de los bancos estaría interesado en obtener capacitación para diseñar e implementar lineamientos ambientales sociales en las operaciones de las instituciones. Por otro lado, lo que podemos ver es que en aspectos de equidad de género, el 54% de personal en niveles operativos son mujeres y el porcentaje de mujeres en cargos directivos es del 42%. En materia de empoderamiento del regulador en el tema, el 100% de los bancos considera que una de las dificultades más importantes para que el sistema adopte la sostenibilidad es obtener señales claras para las entidades, de parte de las entidades encargadas de regular las actividades financieras, ambientales y sociales. En lo que es la gestión de riesgos ambientales y sociales, vemos una gran oportunidad para ir identificando, evaluando, gestionando los riesgos ambientales y sociales. Y por otro lado, vemos que entre los obstáculos más importantes para los bancos es, en un 67% de los casos, falta de comprensión, y esto da lugar a una falta de importancia de los aspectos ASG. Y bueno, en cualquier caso, para avanzar en la sostenibilidad de la gestión ASG del sistema bancario salvadoreño, vemos entonces estas áreas a fortalecer donde se requiere acompañamiento de la parte de los diferentes actores relacionados con las instituciones financieras del país. La colaboración público-privada es sin ninguna duda muy relevante. Por otro lado, mencionar que El Salvador es el único país de la región donde existen dos protocolos que están relacionados con las finanzas sostenibles. Uno de ellos es el protocolo de sostenibilidad, que es para los bancos privados miembros de la Asociación de Bancos Salvadoreños, Avanza, con el apoyo de BidInvest. Y el otro es un protocolo verde para bancos públicos que tiene como contraparte al Ministerio de Medio Ambiente. Existe un importante apoyo de instituciones multilaterales internacionales y siempre es relevante contar con el apoyo importante y liderazgo de Avanza, junto con la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, que como ente regulador debe apoyar esta iniciativa de inclusión del desarrollo sostenible en las finanzas y contribuir con normativa para considerar los riesgos ambientales y sociales como un riesgo más, junto con los riesgos de crédito, de mercado financiero y operacional. En América Latina ya hay varios países que cuentan con regulación de gestión de riesgos ambientales y sociales, como son Brasil, Perú, Paraguay, Panamá, Honduras y Ecuador. Por otro lado, vamos a estar viendo ahora el diagnóstico que realizamos a la banca privada de Guatemala sobre finanzas sostenibles, y de aquí vemos que los bancos encuestados representan alrededor del 63% de los activos totales del mercado. Representan el 66% de la cartera crediticia, el 62% de los depósitos y el 64% del capital y reservas. Podemos ver que el 57% indica contar con un sistema integral ASG,
y los bancos esperan apoyo de los reguladores y también de la Asociación Bancaria de Guatemala para ir consolidando los sistemas de gestión. También podemos ver que el 57% de los bancos indica estar adheridos a algún tipo de código externa de conducta. El 15% de los bancos encuestados dice haber comercializado algún tipo de producto financiero verde y el 15% de este 15% responde haber financiado productos y actividades para mitigar el cambio climático. El 85% de los bancos señala que podría comercializar productos financieros verdes relacionados con mitigación y adaptación al cambio climático y el 71% de los bancos tendría interés en obtener capacitación en estos temas de sostenibilidad. Continuamos con los hallazgos. El 47% de personal en niveles operativos son mujeres y el porcentaje de mujeres en cargos directivos es del 27%. Vemos también que el 57% de los bancos cree que una de las dificultades más importantes para seguir avanzando en la sostenibilidad dentro de las operaciones es el obtener las señales claras de los reguladores financieros, ambientales y sociales a nivel país. También hay una gran oportunidad en materia de gestión de riesgos para los bancos y el 71% de los bancos dice que los obstáculos más significativos son la falta de comprensión y también vemos en un porcentaje similar la falta de importancia de estos temas de sostenibilidad, pero la falta de importancia se da justamente porque hay una falta también de sensibilización y de capacitación al respecto. Aquí nuevamente es importante aprovechar el interés de los bancos guatemaltecos en obtener más información sobre el vínculo del tema ambiental y el sector financiero y acceder a más capacitación sobre cómo ir incorporando los aspectos ASG en las actividades de estas instituciones. Y el apoyo puede venir de los bancos multilaterales, contando siempre con el liderazgo de ABG, con la Superintendencia de Bancos de Guatemala, que como regulador debe apoyar esta iniciativa de inclusión del desarrollo sostenible en las finanzas y contribuir con normativa para ir integrando, considerando los aspectos ASG, como por ejemplo los riesgos ambientales y sociales, que son muy relevantes para tener en cuenta como riesgos adicionales. Aquí pasamos al diagnóstico sobre las finanzas sostenibles en la banca privada de Honduras y mencionar que recibimos la respuesta de los bancos que representan alrededor del 88% de los activos totales del mercado, que representan el 87% de la cartera crediticia, el 88% de los depósitos, el 89% del capital y reservas y 97% de las utilidades. El 70% de los bancos encuestados dice tener un sistema ASG integral, el 20% ha implementado en las operaciones algún tipo de prácticas y desconocemos sobre el 10% restante. Existe una norma para la gestión del riesgo ambiental y social para el 2020 dentro de este grupo de países que he mencionado hace unos momentos. Es decir, es de los pocos países de la región que tienen norma al respecto. Veíamos en la encuesta que los bancos esperan apoyo de la Asociación Hondureña de Bancos para ir consolidando estos sistemas ASG en las instituciones. El diagnóstico nos enseña sobre diversos datos sobre diversas prácticas relacionadas con la inclusión del desarrollo sostenible en la banca de Honduras que ponen al país en situación de oportunidades para ir avanzando en materia de finanzas sostenibles, al igual que vemos la misma oportunidad en los otros dos países que hemos estado presentando.
Aquí podíamos ver que el 12% de los bancos indicaba estar adherido a algún tipo de código externo de conducta ASG, es decir, comparado con los otros países, este sería donde menos bancos están adheridos a este tipo de iniciativas. Por otro lado, el 40% de los bancos menciona haber comercializado algún tipo de producto financiero verde, y el 90% del 40% de los bancos dice haber financiado productos, actividades para mitigar el cambio climático. Vemos que el 90% de los bancos tendría interés en comercializar productos financieros verdes relacionados con mitigación y adaptación al cambio climático, y el 50% de los bancos tendría interés en obtener capacitación sobre sostenibilidad. El casi 50% de personal en niveles operativos son mujeres, y el 42,75% son mujeres en cargos directivos. Vemos también que el 80% de los bancos cree que una de las dificultades más importantes para que el sistema vaya incluyendo los aspectos ASG es obtener señales claras de entidades encargadas de regular estos aspectos, ¿no? Son reguladores financieros, ambientales y sociales, a pesar de que Honduras tiene la norma para la gestión de riesgo ambiental y social aplicable a las instituciones del sistema financiero desde hace 2 años. También vemos sobre fortalecimiento de capacidades que para el 60% de los bancos los obstáculos más significativos son falta de comprensión. Bien, y ya para ir finalizando, mencionar que es muy importante aprovechar el interés que vemos de los bancos de El Salvador, de Guatemala y de Honduras en obtener más información sobre el vínculo del tema ambiental del sector financiero, acceder a más actividades de sensibilización, de capacitación sobre la sostenibilidad, y también súper relevante el ir trabajando conjuntamente, colaborativamente entre el sector público y el sector privado. Con esto finalizo. Muchas gracias por su atención y continuamos con el evento, que esperamos que sean de su mayor utilidad. Muchas gracias. Gracias, Carolina. ¿Podrías dejar de compartir? Te agradezco muchísimo. Tal y como lo hemos llegado hasta el momento, se hizo una presentación del recorrido que ha tenido la alianza desde el momento que se inició a trabajar en conjunto, las 4 organizaciones, por parte del arquitecto Lenov. Luego Jesús Zárate de Centrarse comentó un poco cómo ha sido el proceso, y Carolina nos está mostrando y nos ha mostrado los resultados de los estudios diagnóstico y de las encuestas que se le realizaron al sector financiero privado de los 3 países del Triángulo Norte. Seguidamente vamos a tener un panel con la participación de representantes de las 3 entidades, asociaciones bancarias de los 3 países, y representantes de la Superintendencia de Bancos de Guatemala y de Costa Rica. Para moderar al panel, le pedimos a Carlos Serrano. Bienvenido, Carlos. Gracias por tu facilitación. Carlos es el líder de servicios de consultoría climática para el sector financiero en Latinoamérica y el Caribe de IFC, del Grupo del Banco Mundial. Ha trabajado, cofundó y lidera todo el programa de Green Banking Academy, que es un programa de asesoría y capacitación para promover la transformación hacia la sostenibilidad en el sector bancario. Lidera también el programa global de IFC en asesoramiento sobre riesgos climáticos y grupos de trabajo sobre información financiera relacionada con el clima, sus iniciales en inglés TCFD, para bancos de mercados emergentes. Tiene una carrera profesional internacional desarrollada en 4 continentes. Ha desempeñado roles gerenciales con el grupo BBVA, el banco, con el BID, y desde 2013 participa dentro del equipo de IFC. Carlos, bienvenido, gracias. Tenemos 50 minutos como programa para la interacción con los panelistas invitados, así que te dejo en tus manos. 2 comentarios para todos. Si hubiera alguna pregunta que se requiriera, por favor,
en el icono correspondiente de preguntas y respuestas, compartírnoslas para que podamos nosotros complementar la actividad que viene. Y dentro de un rato les comentaremos dónde van a poder ir encontrando los documentos de los diagnósticos realizados y la hoja de ruta que presentaremos más adelante. Así que, Carlos, es todo tuyo el escenario. Bienvenido y gracias. Pues muchas gracias, querido Óscar. Muy buenos días y muy cordiales saludos a todos desde la Ciudad de México, donde estoy basado. Doy la más cordial bienvenida a los participantes en este interesante webinar de finanzas sostenibles en el sector bancario del Triángulo Norte Centroamericano, Salvador, Guatemala y Honduras, Alianza por las Finanzas Sostenibles, en el que espero que podamos debatir de la mano de unos panelistas de lujo en la persona de supervisores y asociaciones bancarias el estado de las finanzas sostenibles en el Triángulo Norte Centroamérica, ver cómo se está avanzando, comentar un poco las barreras y las oportunidades que enfrentamos en este avance y tratar de dar una mirada al futuro para entender qué es lo que se viene. Un poco también, digamos, en la línea de todo este análisis que se ha hecho, ¿no? Permitidme que presente ahora a nuestros panelistas y voy a pedir disculpas de antemano de no poder detallar por cuestiones de tiempo las amplias e importantes biografías de cada uno de ellos, más allá de mencionar las responsabilidades actuales, aunque dejo la posibilidad de que ellos mismos refieran en sus respectivas experiencias profesionales en las respuestas que nos puedan ir dando en esta discusión. En este sentido voy a dar la bienvenida al licenciado Saulo de León Durán, quien es el superintendente de bancos de Guatemala, que, como pueden imaginar, cuenta con una amplísima experiencia en banca, leasing, fideicomisos y estructuración de créditos internacionales, regulación financiera y administración de riesgos. Bienvenida también al licenciado Cristian Vega Céspedes, quien actualmente se desempeña como coordinador de la Unidad de Estadísticas y Publicaciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica. Saludos muy cordiales al licenciado David Rivera, quien hace parte de la Comisión de Sostenibilidad de la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza y de la Gerencia de Sostenibilidad de Banco Agrícola. Muchas gracias por participar a Alejandra Stefan Handal, directora de Bancarización y Medios de Pago y supervisora de Banca Sostenible del área normativa de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, AIBA. Y por último, le doy la bienvenida a mi amigo Byron Claudio Cobón, de la Asociación Bancaria de Guatemala, quien es el director de la Escuela Bancaria Centroamericana en la Asociación Bancaria de Guatemala, donde lleva 15 años de los más de 25 de experiencia profesional en bancos y sociedades financieras. Bueno, y sin más, pues vamos a entrar en la discusión de hoy, para lo cual comenzaré por hacer una pregunta, en la misma, a todos ustedes, nuestros panelistas, pidiéndoles que por favor sean concisos en responder sin sobrepasar más de 2 o 3 minutos, ¿no? La pregunta que lanzo aquí es ¿cómo valoran ustedes la situación de las finanzas sostenibles en sus respectivos países, ¿no? ¿En qué grado de madurez consideran que están? Si creen que han avanzado mucho, queda mucho más camino por delante que lo ya avanzado, y quizás ponerlo un poco en el contexto de Centroamérica. Y en este sentido, pues voy a pedir que empecemos quizás por las superintendencias. Así que, por favor, la pantalla es de ustedes. Adelante. Tenemos en pantalla, no creo que tenemos a todos todavía. Está Cristian, está Byron Claudio, está Alejandra. Tal vez le pediríamos favor a David Rivera si puede encender su audio y su cámara. Y tampoco tenemos a Saulo, ¿no? Sí, no tardará en entrar. Indicó el superintendente que ya entraría, pero si te parece. Perfecto, sí. Arranquemos con quien tienes. Sí. Arranquemos entonces al revés, arranquemos con las asociaciones bancarias. Le voy a pasar la palabra entonces a Alejandra. Alejandra, ¿quieres comentarnos cómo lo ves tú desde ahí? Hola Carlos, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la invitación a participar de este panel.
En Honduras iniciamos el abordaje de la finanza sostenible desde la óptica de la identificación y la mitigación de los riesgos y no desde la oportunidad de negocio, como ha iniciado más naturalmente en otros lugares, ¿verdad? En ese sentido, hemos avanzado en el trabajo conjunto con el regulador para tener hoy una norma de gestión de riesgo ambiental y social, la cual sí quiero aclarar que entra en vigencia hasta enero del próximo año, ¿verdad? A pesar de que sí fue aprobada en el 2020. Esta norma define ya para las instituciones bancarias una cancha plana de abordaje de este tipo de riesgos, donde todas parten de un mismo punto de partida y hacia un mismo norte, ¿verdad? En cuanto a la oportunidad de negocio, sí se ha iniciado a explorar el tema y las oportunidades relacionadas no solo con la gestión de riesgo ambiental y social, sino también con el tema del cambio climático, ¿verdad? Estamos al tanto de las diversas fuentes internacionales de financiamiento que existen y estamos buscando los acercamientos necesarios para que nuestros asociados puedan comenzar a navegar en estos temas, ¿verdad? Algunas instituciones sí cuentan actualmente con productos que podrían considerarse como verdes o sostenibles, ¿verdad? Sin embargo, no tenemos en el país todavía una taxonomía que permita la diferenciación exacta, ¿verdad? De este tipo de productos, pero sí sabemos también que hay esfuerzos que se están haciendo sobre los cuales nosotros también vamos a participar para este tema. Creo que te doy una idea clara y ya no quito más tiempo para los demás. No, muchas gracias, Alejandra. No sé si David está listo o aún no. Llegó Emperatriz. Llegó Emperatriz. Bueno, sí, esto es Emperatriz. como el partido de fútbol, ¿no? No se sabe hasta el último momento si David, Emperatriz, bueno, pues bienvenida Emperatriz y muchas gracias por poder participar. Aparece, si quieres cambiar el nombre, porque aparece David Rivera para cuando hagamos alguna foto, si quieres cambiar en tu logotipo, ¿no? Que aparece David Rivera. Bueno, pues le voy a transmitir la misma pregunta a Byron de Guatemala mientras Emperatriz va cambiando el tema. Pues muchas gracias, Carlos, y mucho gusto de compartir con ustedes. Un saludo ahí a todos los panelistas. En el caso de Guatemala, pues también hemos participado recientemente, ¿verdad? El año pasado, a finales de septiembre, tuvimos la oportunidad a través de la Asociación Bancaria de Guatemala de aplicar y ser adscritos a la red de banca sostenible que pues específicamente también dirige IFC, y a partir de ahí tuvimos la oportunidad también de desarrollar una serie de eventos y actividades ya dentro de un plan de trabajo encaminado, digamos, a colaborar y a participar en estas temáticas de la sostenibilidad, finanzas verdes, etcétera. Y el 2022, pues tuvimos ahí un ejercicio muy interesante, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de desarrollar un congreso regional, le llamamos nosotros, de finanzas sostenibles, que lo realizamos en el mes de junio. Tuvimos la oportunidad de realizar un foro de sostenibilidad y bonos verdes alrededor de agosto. Y también implementamos un miércoles de sostenibilidad, le estamos llamando, dentro de nuestra agenda de actividades educativas por mes. La idea es eso, colaborar, participar y hacer pues un poco más de compromiso, de conciencia a nivel general. Sabemos que estos temas, por supuesto que le damos la importancia y todos sabemos lo urgente que es, sin embargo, hay que permear, hay que trabajar en ello. A partir de ahí, pues hemos tenido oportunidad de colaborar en otras mesas técnicas de trabajo, estrategias
en diferentes foros y también recientemente pues la ABG participó en conjunto con algunos de sus miembros específicamente en la creación del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes para Guatemala, y esta sí es una iniciativa que ha promovido el BID-Invest, dirigiéndola en Guatemala el Centro de Responsabilidad Social Centrarse, que hoy también nos colabora acá. Y entonces para Guatemala ha sido un tema que ya pues está en las prioridades de nuestras agendas y por supuesto desde la perspectiva de la capacitación y la formación, ¿verdad? Ya lo mencionaban que el tema de la capacitación es donde pues hay que enfocarse en principio o como prioridad también para poder trasladar conocimiento, ¿verdad? Por ahí donde Iron, hemos visto. perdóname que te interrumpa porque lo que me gustaría es un poquito que todos me deis la valoración así cortita. En términos, ¿en qué grado de madurez ves tú las finanzas sostenibles en Guatemala con todo eso que estáis haciendo desde la asociación? ¿Lo ves que queda mucho camino por andar? ¿O se han dado un buen trecho? ¿Se acelera mucho en los últimos años? Una valoración. Creo que hemos empezado muy bien, pero sí, nos hace falta. Todavía estamos en esa parte de desarrollar y las taxonomías y a partir de ahí pues generar un plan de trabajo de todo lo que en paralelo pueda hacerse y principalmente el tema educativo y de formación. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Ahora sí que vuelvo con El Salvador, con Emperatriz. Un poco la pregunta, Emperatriz, es cómo valoras el estado de las finanzas sostenibles en El Salvador y en qué grado de madurez están. Si habéis avanzado mucho, poco, mucho en los últimos tiempos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te ves en relación al resto de la región? Bueno, veamos los temas históricos que se han desarrollado en el país. Uno de los primeros sistemas de gestión de riesgo ambiental y social se desarrolló en el país en el año 2000. De esa fecha hacia adelante, la mayor parte de bancos cuenta ya con su sistema de gestión de riesgo social y ambiental. Vemos que la mayor parte tienen algún tema de producto de sostenibilidad, ya sea por temas de financiamiento climático o temas relacionados al financiamiento de género o de diversidad de género e inclusión. Creemos que todavía tenemos mucho camino por recorrer. El país cuenta con 2 protocolos de sostenibilidad en la asociación bancaria que son voluntarios, que muestran esa conciencia de dinamizador de la economía que tienen los bancos y que también muestra, por cierto, esa buena voluntad, porque son, vuelvo a insistir, protocolos netamente voluntarios a donde nos hemos trazado ruta desde la asociación de bancos, bancos miembros de Avanza, hemos identificado cuáles son nuestros hitos en los próximos años, tenemos claridad de hacia dónde están dirigidas nuestras prioridades y creo que este nivel de toma de conciencia y de entender que desde Avanza somos responsables por el 80% del financiamiento que corre a través del país, pues nos lleva a conducir esas finanzas hacia la sostenibilidad. Todavía nos queda camino por recorrer. Creo que en sostenibilidad en general los pasos al planeta, digamos, al globo terráqueo, todavía necesitamos ponerle acelerador por el bien de todos. Sin embargo, creo que existe esa buena voluntad y ese paso firme por empezar un camino hacia concretar el desarrollo sostenible. Bueno, muchas gracias, Emperatriz. Pediría, si es posible, al resto de panelistas, si sois tan amables, de conectar las cámaras, los que no estáis, Alejandra, incluso Óscar, por favor. Y así tenemos, digamos, tenemos la sensación auténticamente de estar aquí en el panel. Me falta el superintendente me falta, ¿quién me falta? El licenciado Saulo, que no sé si todavía le tenemos, pero si no, pues
seguimos. Bueno, de la pregunta hecha a las 3 asociaciones bancarias, lo que me queda claro efectivamente es que se ha avanzado. Habéis hablado los 3 del tema de sistemas de gestión de riesgos sociales y ambientales. No he oído la palabra riesgos climáticos, que son primos hermanos parecidos, pero creo que esto es un tema que vamos a dejar ahí en el pipeline como un tema importante que se viene y que vamos a tener que trabajar en él. Habéis hablado de productos y habéis hablado de la necesidad clara de taxonomías, que también se están viniendo. Pues ahora le voy a pedir, en este caso, a Cristian, por la Superintendencia de Costa Rica, si nos puedes un poco dar ¿cuál diríais? Porque entiendo, Óscar, todavía no tenemos a la Superintendencia de Guatemala no se ha incorporado, solo Cristian de Costa Rica. Bien, pues si eres tan amable, Óscar, me avisas cuando se incorpore la Super de Guatemala, pero Mucho mientras tanto, pues Cristian está representando aquí a los reguladores, a los supervisores. Cristian, te pido por favor que me digas cuál ves que sea el rol de la superintendencia, tanto en Costa Rica como a nivel genérico en otros países, para fomentar las finanzas sostenibles. Y también que nos compartas, si estáis trabajando en alguna guía, en alguna normativa específica, que nos puedas compartir para ver por dónde nos van a venir las cosas en el sector bancario desde el lado del supervisor, porque creo que van a venir muchas cosas, por lo menos muchas se están generando en otras jurisdicciones como Europa, etc. Así que, por favor, si nos comentas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrados de poder participar en esta importante actividad. En relación con esa pregunta, creo que voy a retomar un poquitito un aspecto del anterior que para mis efectos también resulta importante. Y es que, por lo menos en el caso de Costa Rica, el desarrollo que tiene el sector financiero en cuanto al tema de finanzas sostenibles no ha sido muy equilibrado. De hecho, tenemos muchas entidades que ya han avanzado bastante en el tema, pero al mismo tiempo tenemos otras entidades que o apenas están empezando a dar pasos o que del todo pues, no se han metido, ¿verdad?, en esta materia. Por lo tanto, uno de los roles más importantes que nosotros vemos para el supervisor bancario es justamente impulsar que todas las entidades pues, se metan bien en esta materia. Cabe mencionar que si bien es cierto, muchas entidades ya cuentan con sistemas de gestión de riesgos, nos parece que la perspectiva que históricamente se ha aplicado a estos temas no es la que a nosotros como supervisores realmente nos interesaría. De hecho, muchas veces estos sistemas todavía están a cargo de las personas de los departamentos de responsabilidad social y no han hecho pase o no han migrado todavía a las unidades de gestión o administración de riesgos. Entonces, el enfoque en muchas ocasiones, pues no es exactamente el que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Todavía tiene un enfoque muy marcado a el desempeño de la entidad financiera como tal y no a los requerimientos que las entidades financieras podrían hacer a sus clientes, que son las que podrían llegar a tener un impacto más significativo en el sistema. Desde esa perspectiva, pues efectivamente la SUGEF en Costa Rica, al igual que muchas otras superintendencias hermanas, ya está empezando a trabajar en el desarrollo de una regulación que esperamos tener en el corto plazo y que estamos tratando de alinear a las mejores prácticas internacionales y recomendaciones como las del TCFD, tratando de que las entidades financieras pues ya empiecen a involucrar los temas sociales, ambientales y riesgos de cambio climático dentro de su estructura formal de gestión de riesgos, que lo empiecen a analizar desde los niveles más altos de su jerarquía y, perdón, que también lo empiecen a involucrar un poco dentro de su estrategia de negocio. Nosotros pues todavía consideramos que el tema de métrica y medición es un poco complejo como para entrarle de lleno en este momento. Nos parece que también debemos de trabajar un poco en formación de capacidades y en condiciones habilitadoras que nos permitan llegar más adelante a temas como pruebas de estrés con enfoque climático. Pero en ese momento nos interesa más empezar a crear ese tipo de conciencia que se requiere para
la correcta gestión de los riesgos que estos temas de cambio climático y sociales, ambientales y de gobernanza pueden inducir en el sector financiero. Que las entidades realmente entiendan los canales de transmisión y cuál es la importancia de su involucramiento. Y por supuesto, pues ese rol tan significativo que puede tener el sector financiero como un canal de movilización de recursos hacia esas actividades con impacto climático positivo, a sabiendas pues que los fondos públicos pues, van a ser insuficientes para ayudarnos a alcanzar las metas y los compromisos climáticos que hemos adquirido en nuestros países. Muchas gracias, Cristian. Me ha parecido verdaderamente acertado y muy enfocado todo lo que has mencionado, ¿no? Porque un poco al menos desde la óptica de IFC, nosotros tratando con muchos de los bancos en nuestras actividades, no solo de financiamiento, sino particularmente de asesoría y de capacitación, pues estamos absolutamente alineados con lo que has dicho, ¿no? Vemos que todavía en un buen número de bancos, pues el tema está todavía, digamos que en los departamentos de responsabilidad social corporativa. Y yo creo que un punto que quiero hacer aquí claro es que esto de las finanzas sostenibles no es un aditamento que se va a sumar a lo que vienen haciendo los bancos. Las finanzas sostenibles es un cambio de modelo de negocio absoluto y que significa, como estaba diciendo muy bien Cristian, integrar, entender que el cambio climático es probablemente junto con la digitalización la mayor disrupción que el sistema bancario está enfocando. Y aquellos bancos que estén digitalizándose pero todavía no estén poniéndole suficiente atención a cómo el cambio climático va a impactar sus negocios, su balance, su cash flow, su cuenta de resultados a sus clientes y mitiguen y lo integren en el marco de gestión de riesgos y establezcan, como tú decías, Cristian, una adecuada gobernanza, suba a los niveles necesarios de la institución como un tema absolutamente prioritario y también se desarrolle desde el lado del punto de vista de las oportunidades, pues creo que va a marcar una liga entre ganadores y perdedores, como hay en todas las grandes transformaciones de las industrias. Yo creo que el cambio climático es súper disruptivo, tanto desde el punto de vista de riesgos como las oportunidades, y tengo la percepción, como tú, Cristian, como desde el lado de la superintendencia, que hay que acelerar esta transformación y que hay que poner los recursos, la atención del management, básicamente digamos, la atención concretamente en poner esto con toda la relevancia que tiene, ¿no? Así que efectivamente has mencionado también otro tema que me parece importante y que quisiera que nuestros panelistas nos comenten, TCFD. TCFD es una de las principales iniciativas voluntarias globales y a mí me llama mucho la atención la poca presencia de la banca en mercados emergentes. Creo que al final del año pasado, del 2021, pues no sé si había 116 bancos de todos los mercados emergentes del mundo, suscribiendo los principios del TCFD. Entonces aquí la pregunta es, yo creo que hay un gran gap. Yo creo que precisamente una iniciativa como TCFD que tiene foco en cuatro dimensiones fundamentales: el riesgo climático, el gobierno, el tema de estrategia de productos, pues debería ser más conocida y estar más ampliamente suscrita por parte de la banca, ¿no? Entonces, bueno, sin más... Carlos, no sé si Saulo de León está como participante, no como panelista, y si nos puede levantar la mano para ver si lo identificamos, ¿sí? Porque me dicen que así es, y si no fuera así, pues seguimos adelante. Pues quizás si está como participante y no panelista, y quizás tiene que desconectarse. Que nos levante la mano y entonces el organizador lo podría pasar al área de panelistas. ¿Levantar la mano virtual? Sí, por favor. Sí, porque si lo hace en su oficina no lo vamos a ver. Bueno, síguele, por favor. Sí. Bien. Bueno, pues ojalá que pueda incorporarse, porque sería súper valioso tener esta perspectiva desde la Superintendencia de Guatemala, ¿no? Bueno, muy bien, pues en este sentido, sí,
Les voy a pedir a los representantes de las 3 asociaciones bancarias que nos acompañan que nos comenten del intercambio de ideas que tienen con sus bancos miembros y las diferentes encuestas que periódicamente hacen para medir esta temperatura del mercado. ¿Cuál es vuestra percepción sobre cómo perciben los bancos miembros las finanzas sostenibles? Un poco en línea de lo que estábamos comentando con la superintendencia aquí. Es un tema así que sigue siendo un poquito de, oye, hay que hacerlo, pero es accesorio, o de verdad veis que le están metiendo recursos, que están metiendo compromiso, que la alta gerencia de los bancos está involucrada, o siguen siendo los héroes de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad los que están al frente de la nave. ¿Cuál es vuestra impresión? Empezamos si queréis por Alejandra. Perfecto, gracias, Carlos. Justamente ese fue uno de los temas que nosotros quisimos acotar teniendo una normativa, ¿verdad? Esa era una de las discusiones que se hacía, si queríamos algo voluntario o si queríamos algo que viniera desde el regulador. Y al final eso fue lo que nos hizo decidir. Nos dijimos, todos deben partir de un mismo lugar. Y el lugar desde donde se miden los riesgos sociales, ambientales y ahora climáticos debe ser parte de la gestión de riesgo, como bien decía Cristian, ¿verdad? Entonces creo que por lo menos esa barrera en Honduras, digamos que ya estamos ahí. El tema de la mitigación y de la definición de este riesgo está en las áreas de riesgo de los bancos, ¿verdad? Y no en las áreas de responsabilidad social ya. En cuanto a qué tanto recurso y qué tanto ímpetu vemos nosotros en nuestros asociados, creo que el enfoque ha sido bastante marcado en estos 2 años entre pandemia y acoplarse a la norma que se aprobó en 2020, ¿verdad? En lograr estar listos para la entrada en vigencia de la norma en enero de 2023. ¿Verdad? Entonces quizás no hemos visto el ímpetu que hubiésemos esperado si no hubiese existido pandemia, ¿verdad? En cuanto a la parte del negocio y de ver cómo incorporamos nuevos productos como parte de esta nueva metodología de ver el riesgo. Pero hacia ahí vamos. Desde la asociación estamos trabajando nosotros en identificar estas posibles alianzas y actores que nos pueden apoyar para avanzar y creo que desde nuestros bancos asociados hay totalmente una aceptación y un reconocimiento de que este tema es importante y tenemos que empezar a trabajar en ello. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra. Emperatriz, ¿cómo lo veis en El Salvador? Bien, la pregunta es sumamente interesante y te la agradezco mucho, Carlos. Fíjate que justo uno de los ejercicios que hicimos como asociación de bancos fue establecer una línea base. Dentro de Avanza hicimos una alianza estratégica con una multilateral, con el BID, para establecer cómo estaban nuestros sistemas de gestión ambiental y social en materia de riesgos, cómo estaba nuestro sistema de generación de productos sostenibles y cómo estaba una característica muy importante que es el gobierno de los temas de sostenibilidad. El resultado es una evaluación que hizo una consultora, una empresa totalmente independiente a ambas partes, tanto a BID como a la Asociación de Bancos, y que nos evaluó contra una metodología internacional. El resultado habla por sí mismo, dice que la mayoría de los bancos, estamos hablando de más del 70% de los bancos miembros de Avanza, estamos en una categoría de avanzados. Eso significa mucho para el país. Eso quiere decir que nuestros gobiernos
de sostenibilidad, no solamente el tema de riesgo social y ambiental, sino también la generación de productos, se encuentran en un nivel bastante desarrollado. Reconocemos que como todo tenemos asimetrías internas, diferentes nichos a los que nos acercamos, y parte de nuestro plan durante el próximo año es iniciar un plan de cierre de brechas. Eso por un lado. Por otro lado, las cifras también hablan por sí mismas. En El Salvador existe una característica importante de dos mercados apetecidos por los inversionistas y por los bancos. Uno ha sido el mercado de energía. En el tema de energía se impulsó un cambio de la matriz de generación eléctrica que bajo regulaciones claramente establecidas, beneficios e incentivos financieros para el inversionista, que permitió movilizar desde que se originó hasta fechas recientes por el Consejo Nacional de Energía, contabiliza que más o menos se han movilizado 1.400 millones de dólares. Y nosotros podemos constatarlo porque solo el año pasado se incrementó en 220.7 millones de dólares nuestros saldos en los reportes que generamos en conjunto en cuanto al rubro de energía, agua y estos servicios. Quiere decir que va caminando la inversión para la transformación de energías renovables. Cuando existen reglas de juego, cuando existe regulación suficientemente clara, específica, que promueve este tipo de mercados. Para nosotros, esta experiencia nos demuestra que somos capaces de articularnos entre el sector privado y entes rectores para movilizar estos fondos. Y tú mencionabas algo, Carlos, con respecto a compromisos internacionales como TCFD, como una serie de compromisos que hay. Nosotros también podemos hablar desde la Asociación de Bancos que algunos bancos son firmantes de principios de Ecuador y otro tipo de normas. Esos instrumentos están presentes, los vemos presentes no solamente con mayor frecuencia, diría yo, en los bancos que tienen presencia regional o que son bancos internacionales, pero también presuponen que para hacer el ejercicio a nivel nacional se requiere de mucha información, de mucha data, de soporte de las entidades a cargo del tema de cambio climático en cada país. Creo que es un ejercicio y una buena oportunidad interesante para empujar un tema a nivel coordinado en donde podemos colaborar desde el sector público y desde el sector privado para tener herramientas ajustadas a la realidad de cada país. Muchas gracias, Emperatriz. Muy detallado. Y has tocado temas muy importantes. Bueno, has mencionado que en El Salvador, ¿la encuesta en qué año la cerrasteis? ¿En qué año la hicisteis? Esta encuesta donde posiciona que el 70% de la banca está en un nivel, digamos, avanzado. Estamos hablando que lo cerramos el año pasado. Resultados presentamos este año y ha sido bastante interesante el ejercicio. Fenomenal. Bueno, pues me sirve para hacer la siguiente pregunta donde les voy a pedir a Byron y a Alejandra y por supuesto, Cristian, siéntete también invitado a participar, es cuáles son los mayores retos, ¿no? Porque tú has hablado de que de ese análisis, Emperatriz, salieron unas brechas y un plan de brechas. ¿Nos podéis contar un poco cuáles son, quizás empezando nuevamente por ti, cuáles son las principales brechas que habéis encontrado en ese estudio? Y le pediría a Alejandra y a Byron si también están de acuerdo en esas brechas o ven otras en los respectivos países para avanzar las finanzas sostenibles. Y por supuesto, desde el lado de Cristian, como supervisor, también qué brechas ven ustedes. ¿Qué podemos hacer? Porque la realidad cuando miramos, y me voy a concentrar en quizás la dimensión más importante de las finanzas sostenibles, que son las finanzas climáticas, porque como decía Macron, sin planeta no hay nada más. Entonces, yo creo que dentro de lo que es las finanzas sostenibles, las climáticas son fundamentales. La brecha es enorme. La brecha, el último informe que hay de flujos climáticos globales nos sitúa en 632 billones, cuando tenemos una necesidad de entre 3.5 a 4
trillions de dólares. Y ese gap y esa brecha, que es un reto enorme, pero también es una fuente de oportunidades para aquellos bancos y empresas que sepan posicionarse y sepan tomar el tiempo, pues esa brecha es enorme. Hay que acelerar eso. Entonces, ¿cómo lo habéis visto vosotros? ¿Cómo lo habéis visto, Emperatriz, en vuestro ámbito? Alejandra, Byron y Cristian. Súper. Bueno, yo creo que en primer lugar una de las cosas que los bancos miembros de Avanza hemos identificado es la necesidad de estar en constante actualización y capacitación y identificación de las mejores prácticas y transferencia de conocimiento. Este tema de sostenibilidad no es un tema que tenga un cierre, es todavía un tema en construcción donde la necesidad de transferencia de conocimiento es súper buena. Por eso ejercicios como en el que ustedes plantean de establecer en el Triángulo Norte un esfuerzo por movilizar a las industrias financieras, los felicitamos y realmente son parte de los ejercicios que queremos formar parte, porque sabemos que la transferencia de conocimiento es vital en este tema. Luego, también, como parte de todo lo que tenemos, sabemos que internamente nosotros tenemos unas brechas en las que debemos trabajar a nivel interno, porque parto del hecho de que los bancos que formamos parte de este ejercicio tenemos diferentes tamaños, diferentes acercamientos al mercado, diferentes formas de ofrecer servicios financieros, diferentes canales, etcétera. Esas asimetrías de alguna forma deben cerrarse y es bien interesante trabajar desde las diferentes perspectivas de los bancos miembros en el tema de sostenibilidad. Luego, nos hace falta herramientas. Por ahí ya decían, alguno de ustedes hablaba sobre taxonomías, hablaba sobre estandarización de guías de riesgo climático, sobre herramientas que puedan diseminarse a través para llevarnos a mediciones concretas. Estas mediciones deberían de estar enfocadas en el tema de gobierno, en el tema de productos, en el tema de manejo de riesgos. Y como tú bien lo apuntabas, Carlos, no es solamente riesgo social y ambiental, es el tema de que Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático y que obviamente tenemos que responder a esa necesidad de nuestra geografía, ¿no? Y buscar esas mejores prácticas y compartir, generar networking para compartir esta identificación y constantemente realizar el ejercicio de medir, remedir y volver a marcar el terreno. Creo que son retos súper interesantes, son ejercicios, vuelvo a insistir, que no tienen un inicio y un cierre, sino que en la medida en que la realidad es cambiante, se nos vuelven altamente atractivos para seguir experimentando. Muchas gracias, Emperatriz. No sé si Alejandra quiere añadir algo después de la exhaustiva lista que has compartido con nosotros y Byron. Sí, correcto, Carlos. Coincido 100% con Emperatriz. Creo que todos esos temas son temas que para nosotros son retos y en aras del tiempo no los voy a repetir, pero sí quiero agregar que también es necesario lograr un trabajo conjunto y articulado entre el sector público y el sector privado, porque especialmente con el reto del cambio climático, hay metas que son de país, ¿verdad? Que es importante que todos los sectores conozcamos y que todos los sectores nos sumemos al esfuerzo por lograrlas, ¿verdad? Entonces ese trabajo articulado creo que viene a ser como el complemento que hace falta, adicionado a todo lo que ya mencionó Emperatriz, que es muy importante. No, pero el punto que haces, Alejandra, es clave, porque realmente yo creo que muchas veces estamos poniendo en la espalda, y en este momento me voy a poner mi sombrero de banquero, estamos poniendo en la espalda de la banca una enorme responsabilidad. Y efectivamente, yo creo que esto, la respuesta tiene que ser ecosistémica, tiene que ser del sector público, del sector privado, de la banca, del supervisor, del regulador, de los inversores institucionales y de todos y cada uno de nosotros como agentes del cambio. Byron, ¿tú qué le sumarías a la lista?
si se nos ha quedado algo por fuera. Estás con el teléfono, el micrófono apagado. Gracias. Pues decía que no me dejaron mucho que decir porque efectivamente coincido también totalmente. El tema de la transmisión de conocimiento, esa experiencia que en este caso IFC nos puede compartir. Lo que decía Alejandra, esa alineación es importantísima. Más que reto, esa oportunidad de alinear los esfuerzos, en este caso del sector bancario y financiero, pero ese acompañamiento también del ente supervisor, que pues aquí nos acompaña de Costa Rica, pero sabemos que ya hay movimientos ahí a través regionales, específicamente a través de los entes supervisores de Centroamérica. Entonces yo creo que eso viene a darle una fuerza interesante y reforzar lo que ya se está haciendo. Algunas cosas pues vamos avanzados, unos más que otros, pero esa alineación creo que es importante y ya la vamos a tener. Muchas gracias, Byron. Y voy a tomar una pregunta muy interesante del público que se la voy a transmitir a Cristian como superintendente, ¿no? Fíjate, nos dice Freddy Gómez, buenos días, gracias por las presentaciones muy interesantes. Un par de dudas. Cristian, ¿qué características tendría un sistema bancario en que se hayan desarrollado las finanzas sostenibles? Algunos ejemplos de referencia en la región. Ahí sí yo puedo dar como ejemplo quizás Colombia, que es un país muy avanzado. Pero, Cristian, ¿tú qué opinas? ¿Qué características tendría el sistema bancario en el que ya tengamos las finanzas sostenibles súper desarrolladas? Y dicen, complemento a las futuras normas, ¿existirán ventanillas que permitan acceso a capitales que pueden acelerar el tránsito a una mayor eficacia en la gestión de las finanzas sostenibles? ¿Qué nos compartes, Cristian, desde la Super? Claro, muchísimas gracias. Varias observaciones al respecto. Definitivamente, y bueno, y haciendo eco de las palabras de los compañeros de las asociaciones, por lo menos en mi opinión, un sistema bien regulado es reflejo justamente de avance en el tema de finanzas sostenibles. ¿Por qué? Porque una dificultad que muchas entidades que están realmente comprometidas con el tema enfrentan es que si en el mercado hay otros jugadores que no están aplicando las mismas normas, clientes que tal vez no tengan una visión tan amplia, cuando lleguen a esas entidades que les van a pedir más requisitos para el otorgamiento de crédito, simplemente pueden cruzar la calle y ir a otras que les pidan menos. Entonces, definitivamente el que exista una regulación que fije un piso base uniforme para todas las entidades ayuda mucho, promueve mucho un correcto manejo del tema de las finanzas climáticas. Por otra parte, y una cuestión que también se mencionó mucho, es el tema de uniformidad en cuanto a taxonomías, a la correcta clasificación de los instrumentos. Y efectivamente, como bien lo mencionaba hace un momento Byron, existe ya un proyecto a nivel del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y otras instituciones financieras, justamente con el apoyo de IFC, para generar una taxonomía uniforme a nivel de toda la región. Es un proyecto que ya está en marcha y del cual esperamos pues contar con resultados en el corto plazo. Por otra parte, me parece que el tema de datos es una gran faltante que tenemos en este momento, ¿verdad? Que es un punto que también mencionaban los compañeros, en donde no solamente se requiere la participación del sector bancario como tal y del regulador, sino de otros actores que usualmente se ven como fuera del sector bancario, ¿verdad? Ahí se ocupa mucho la intervención de los ministerios de ambiente, de los institutos meteorológicos y otra gente que genere estadísticas de esta información que históricamente no se ha visto como de utilidad para el sector financiero, pero que de aquí en adelante para el análisis de estos riesgos climáticos y ambientales van a ser requeridos. Y muchas veces son bases de datos con las que todavía no contamos y en donde se debería tener un trabajo conjunto para poderlas ir desarrollando. Por otra parte, el tema de la regulación, y no es porque tenga el sombrero de supervisor, nos parece que también ayuda un poco a matizar el tema de la
de la aceptación voluntaria de muchas de estas recomendaciones. Eso nos pasa mucho con el caso de las revelaciones, que son tan importantes para la toma de decisiones de los inversionistas, por ejemplo, porque cuando son de carácter voluntario, existe una tendencia natural de las entidades a revelar solamente aquellas cosas que son positivas o que les convienen y a omitir aquellas que en realidad no son tan favorables. Entonces, que exista un requerimiento obligatorio también ayuda mucho a equilibrar ese aspecto. Y tal vez como un último punto, un sistema bien desarrollado definitivamente pues debe tener generación de capacidades muy fuertes dentro del sector, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, el siguiente paso natural en esto es justamente realizar pruebas de estrés con un enfoque climático, lo cual representa un cambio de paradigma. Normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a hacer un análisis de riesgos de corto plazo. Normalmente nuestro horizonte no pasa de los 3 años. Hablando de riesgos climáticos, pues ese horizonte tenemos que ampliarlo considerablemente. Entonces se requiere un set de habilidades un poco diferentes, ¿verdad? Y son cosas que tienen que irse trabajando. Entonces, y eso también es una opinión muy personal, me parece que es un desarrollo que debería involucrar también el supervisor. Creo que ese tipo de regulaciones, este desarrollo de capacidades es algo que deberíamos de trabajar de la mano, supervisores, el sector financiero y otras partes involucradas. Muchísimas gracias, Cristian. A modo ya casi de highlights más que de discurso, porque vamos un poquito pillados por el tiempo, pero creo que la pregunta era muy buena. ¿Qué es un mercado en el que estén desarrolladas las finanzas sostenibles? He tomado notas de algunas de las tuyas y las que tengo. Y yo podría poner como un buen ejemplo, porque lo hemos vivido muy desde el comienzo hasta ahora, pues Colombia es un país en el que, digamos, en todos los frentes se ha avanzado. Se ha avanzado en regulación, se ha avanzado en taxonomía, se ha avanzado a nivel de los bancos, se ha avanzado a nivel de la asociación bancaria, la conciencia pública, social, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que los elementos de un mercado desarrollado es precisamente una conciencia como país, ¿no? Eso diría yo que es un magnífico caldo de cultivo donde pues un poco todos nos consideremos y seamos parte de agentes del cambio que decía, ¿no? Pero lo que decías tú es importante, el piso base, es decir, del tema de regulación, el tema de data, el tema de divulgación, el tema de iniciativas a nivel de tener protocolos, taxonomías, de limitar lo que es el greenwashing, que no hemos hablado del greenwashing mucho hoy aquí, pero es un tema, una tentación y una posibilidad ahí si no se hacen las cosas bien. El entender por parte de la banca que esto, como decía, es un cambio de negocio y por tanto lo sostenible no va a ser la excepción, sino que va a ser lo habitual dentro de poco. El disponer de certificaciones energéticas. Por ejemplo, en mi país, en España, ahora para vender un piso o alquilar un piso, te piden una certificación energética de la vivienda y eso condiciona el precio, condiciona muchas cosas, ¿no? Actuar en la demanda, actuar en el lado con los inversores institucionales, con los fondos de pensiones que puedan invertir en nuevos activos. En fin, son muchísimos, establecer los incentivos adecuados, porque evidentemente es muy importante que se estimule la demanda de productos verdes, porque las empresas no están preocupadas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que están concentradas en sobrevivir, pues lógicamente no van a acudir a ser más eficientes o más verdes por una cuestión meramente solidaria, sino porque tiene que ser una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, sí, la banca tiene un rol absolutamente fundamental porque, como decías, creo que era Emperatriz, el 80% de la plata en nuestros mercados pasa por las tuberías de los bancos. Y yo creo que ustedes, tanto desde los supervisores, las asociaciones bancarias y los bancos, tienen un reto y una enorme oportunidad de contribuir a este cambio de modelo económico. Pues sin más, creo que nos hemos excedido un poquito en el tiempo. Hay un comentario muy bueno en el chat explicando, desafortunadamente no hemos podido contar con la presencia del superintendente de Guatemala, pero tenemos un chat muy interesante en el que se explican los avances en el sector público, en temas de mitigación y cómo ha venido avanzando Guatemala en todo este tema. Yo que estuve en la asamblea de FELABAN recientemente, pues doy fe de lo mucho que se está trabajando y lo que se está avanzando tanto a nivel de la asociación bancaria como del regulador y del país en general.
Así que sin más, Óscar, te voy a devolver la palabra dando las gracias a todos mis panelistas por vuestras intervenciones y me ha parecido muy interesante. Gracias. Es de agradecer en nombre de la Alianza a los panelistas su conocimiento, sus aportes, su participación, y creo que hay una coincidencia de que debemos de caminar en las finanzas sostenibles como países del Triángulo Norte. Algunos países van más adelante, otros van unos pasos atrás, pero sin duda ya hay responsabilidad de atenderlo. Y yo señalaría dos elementos fundamentales. Uno es la importancia de que el sector público también participe en todos estos procesos, porque mucha de la norma y mucho de esto proviene de ellos. Entonces, aunque hayan ejercicios individuales y de comportamiento particular de las instituciones financieras y bancarias, hay que entenderlo. Y lo segundo son los grandes esfuerzos que está teniendo instituciones de cooperación internacional, multilaterales, etcétera, etcétera, para apoyar todo este conjunto de esfuerzos. Así que, Cristian, Emperatriz, Alejandra y Byron Claudio, muchas gracias en nombre de los organizadores. Nos vamos a seguir viendo seguramente por todos estos esfuerzos. Y a ti, Carlos, también muchas gracias por la facilitación. Ya hemos puesto en el chat, se ha puesto en el chat el link para bajar los documentos de los cuales se tuvieron las presentaciones particulares, que es la hoja de ruta y los diagnósticos de cada uno de los países, por si los quieren accesar. Y entonces les agradecería a los panelistas apagar ya su cámara y su micrófono para que podamos continuar con el siguiente punto y casi último de la agenda propuesta. Muchas gracias a todos. Vamos a atender luego de la presentación del arquitecto Lenov sobre los siguientes pasos y la hoja de ruta. Vamos a ir atendiendo posteriormente algunas de las preguntas que se están planteando a través de las preguntas y respuestas. Agradecemos mucho su participación. Así que, arquitecto Lenov, si estás por ahí para atender el siguiente momento. Gracias, Óscar. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Voy a ver, no sé si ya la pueden ver ahí. Óscar, ¿la pueden ver? Ya la vemos en modo presentación. Gracias, Andreas. Está muy bien. Listo. Pues muchas gracias a ustedes. Yo quisiera compartirles una hoja de ruta propuesta. Esta hoja de ruta solo una consideración ahí que, perdón, que es una hoja realmente propuesta, pensada como algunas acciones, algunas estrategias a seguir colectivamente. No están intencionadas para una asociación o un regulador o una institución financiera en particular, sino un poco cómo podemos ir moviéndonos adelante. Yo quisiera empezar solo compartiéndoles, como se mencionó antes, tuvimos unos webinars muy interesantes hace un par de años, donde hubo mucha gente de América Latina que participó de diferentes perspectivas. Y realmente para destilar un poco lo que destilamos un poco de lo que nos decían, es bastante coincidente con lo que estamos escuchando ahorita de los propios diagnósticos y lo que los panelistas nos comparten. Que para acelerar las finanzas sostenibles de un país se necesita realmente esta estrategia visionaria, integral y transformadora que articule al sector financiero, yo diría público y privado, con entidades de apoyo. Empieza en gran medida por estos compromisos políticos, gremiales y empresariales, y que estos sean abanderados por líderes visionarios, porque el liderazgo últimamente, o sea, el management del banco o la señal del superintendente de bancos, son señales poderosas. Incluso los jefes de Estado, los ministros de Ambiente, es importante esa consideración de liderazgo. Luego, obviamente, la capacitación que se ha hablado bastante. El tema de las estructuras colaborativas y de intercambio.
Y luego, realmente, el tema de la innovación, cuáles son las ofertas innovadoras de productos financieros que van variando y son realmente producto de la creatividad y respuesta a los diferentes mercados. Nos dijeron en estos webinars también, nos enfatizaron el tema de esta participación de los reguladores financieros y supervisores y otras dependencias del gobierno en este proceso como un actor central. Lo otro que se mencionó también que hay incentivos perversos, que hay que obstaculizar, es quitar estos obstáculos que hay. A veces hay incentivos que sencillamente desincentivan al sistema financiero interesarse por los flujos financieros internacionales, climáticos y ambientales que vienen un poco más condicionados, porque están muy cómodos con los flujos que tienen localmente. Y el tema de la cooperación internacional. Entonces, estas son como lecciones que hemos aprendido, vamos escuchando, que creo que resuenan bastante bien. Del diagnóstico mismo sale, pues no voy a repetir mucho, pero el tema de concientización y capacitación como tema muy central. El tema de los reguladores que básicamente tienen que mandar las señales claras y generar este piso común para todo el sistema, y la participación de las dependencias público-ambientales, los ministerios, los institutos meteorológicos que tienen los datos climáticos, etcétera, que pueden apoyar a los sectores bancarios en términos de capacidades, pero también proveer esta data ambiental, lo que se mencionaba aquí también. Entonces, los otros actores de apoyo que se ven muy claramente y han resonado siempre es la necesidad de los bancos centrales y Ministerio de Finanzas o de Hacienda, con requerimientos específicos, con creación de cuentas estadísticas para medir el avance, y el apoyo invaluable de las entidades multilaterales para generar productos financieros verdes, para ayudar en la transformación con asistencia técnica, con creación de instrumentos y herramientas, etc. Y la academia no hay que olvidarla tampoco, que siempre ha salido ahí. Interesante también de que todos los dedos apuntan hacia que los articuladores de esto son las asociaciones bancarias de los países. Creo que hay una gran responsabilidad en ese sentido de que estas asociaciones bancarias realmente se pongan a la altura de ser verdaderos facilitadores y articuladores entre el sector público y entre las instituciones financieras, y también hagan estos puentes y estos lazos con los sectores, con las instituciones ambientales que tienen los datos, con la cooperación internacional. Entonces, yo creo que es una tarea muy bonita para las asociaciones bancarias. Les quiero compartir rápidamente, porque ya no tenemos mucho tiempo, un poco la hoja de ruta que está propuesta. Estas son líneas muy generales y como les decía, están más intencionadas para la colectividad. Pero un tema es el tema que debemos de trabajar, ¿no? Esta alianza, esta alianza de 4 entidades que ayuda a promover esto, nosotros vemos de que tal vez debería llamarse fortalecer la articulación en una o en múltiples alianzas multipartes que pueda avanzar. Nosotros, esta alianza en la que trabajamos es una alianza abierta que nos gustaría también que fueran sumando, pero vemos que hay muchas formas de organizarse. El otro gran tema se relaciona un poco con el marco regulatorio. Entonces, que sea como nos contaban de Honduras, que trabajaron mano en mano entre el regulador y la asociación bancaria en en esta nueva regulación, y en ese tema la conciencia de los propios bancos va a ser muy importante. No tiene que sentirse como una cuestión impuesta, sino realmente como ese piso común. Y bueno, ahí se pueden, en términos del marco regulatorio, hay varios temas que hacer. Todo eso concentrado más en las etapas iniciales en los próximos 2 años.
En términos de fortalecimiento de capacidades, la lista de puntos es bastante larga. Por ejemplo, capacitaciones que se alineen, lo que escuchábamos ahora, el conocimiento de los compromisos de país con las conferencias de las partes de las convenciones climáticas, la Convención de Biodiversidad y los otros compromisos del país. Hay probablemente una desconexión en ese sentido. El tema de la asistencia técnica. Luego, obviamente, estos compromisos internacionales conllevan también una cantidad de recursos nuevos y francamente, a mí me tocó ser ministro de Ambiente durante el gobierno de transición en 2015 cuando se firmó el Acuerdo de París. Y fue muy curioso porque yo regresé de París de negociar esto y veía todas las oportunidades y era como, y entonces me acerqué a entidades del gobierno y también a entidades privadas, pero era muy lejano todavía estas oportunidades. Entonces hay mucho que aprender en ese sentido. Aparte de otras cosas internas, como los temas más internos, lo que escuchábamos ahora, y nuevas ideas como los mercados nacionales de carbono. Entonces, ahí en términos de capacidades es un tema muy importante, también enfocado mucho en los primeros años, pero realmente es un tema de mejoramiento y crecimiento y fortalecimiento continuo, ¿verdad? En términos de productos verdes, por mucho que el enfoque en algunos de los países han sido más hacia la gestión de riesgo, ¿verdad? Los riesgos climáticos, los riesgos ambientales, yo creo que es muy importante que se desarrolle una agenda proactiva, creativa, que responda a diferentes sectores de la economía que demandan nuevos productos verdes, nuevos productos financieros en ámbitos energéticos, en agricultura sostenible, en construcción sostenible, en manejo forestal. Bueno, hay tantas oportunidades donde vemos esto. El otro tema que vimos es el tema de las certificaciones, que eso le permite también a las instituciones financieras un poco medirse, tener estándares internacionales y medir si realmente tienen todos. Entonces es un tema importante de la hoja de ruta, la sensibilización en el sentido más amplio y no por último, obviamente, el tema de análisis de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, que es un tema realmente mayor, es un punto de entrada para muchas instituciones, porque francamente estamos viviendo en un mundo donde los riesgos climáticos, solo en Centroamérica que hemos vivido el huracán Eta y Iota con las inundaciones, tenemos sequías, no solo los riesgos desde el punto de vista de los eventos meteorológicos extremos, sino también hay riesgos en términos de gobernanza y riesgos sociales relacionados con la creciente escasez que tenemos que viviendo y también la forma y la mala gobernanza realmente del ambiente y los recursos naturales que tenemos. Así que yo ahí lo dejaría, solo era un pasón muy rápido, ahí están, realmente es más como ideas que salieron del diagnóstico que nosotros vemos y que yo creo que como colectividad, que ahora ya no solo es el sector financiero, sino aquellos que trabajamos en el ambiente, somos parte de una comunidad donde tenemos que caminar mano en mano hacia hacer este mundo que es más resiliente y más sostenible, donde podamos vivir, digamos, vidas más prósperas y últimamente vidas en paz, porque donde hay riesgo y donde hay conflicto y donde hay escasez, pues se compromete la vida pacífica también. Entonces, yo ahí lo dejaría. Muchas gracias por su atención y regreso a ti, Oscar. Gracias, Andreas. Entiendo que ahora en el chat para todos
se logró poner el link para efecto de que tengan acceso a los documentos que se presentaron el día de hoy, los diagnósticos de cada uno de los países y la hoja de ruta que Andreas estaba terminando de comentar. No te vayas a ir. Le pediría a Jesús, le pediría a Carolina si pueden encender sus cámaras y sus... Y también le pediría a los 4 panelistas, si todavía están por ahí, si se pueden incorporar un momento para compartir, no sé si está Emperatriz, Byron Claudio y Alejandra. Muchas gracias, Cristian. Alejandra, dos preguntitas de las recogidas por los participantes. ¿Y dónde quedan los clientes ante toda esta normativa? Sí, definitivamente, Oscar, esa es un tema muy importante y por eso mencionaba yo que era importante como país asumir estos retos y no únicamente como sistema bancario o como regulador o como empresas privadas, sino asumirlo como país para que todos podamos tener acceso a la misma información, todos podamos ser parte de la misma creación de conciencia de la importancia de estos temas, porque con un eslabón en la cadena que no quiera cerrar el gap, entonces ya el esfuerzo de todos los demás se queda como a medias, ¿verdad? Entonces definitivamente sí, muy importante buscar esa transferencia de conocimiento que no solo fluya a las instituciones bancarias, sino también a los clientes de las instituciones bancarias que finalmente van a ser quienes pongan en práctica muchas de las recomendaciones que se adoptan, ¿verdad? Gracias, Alejandra. Byron Claudio, los asociados a la ABG están interesados en generar productos verdes, productos financieros para atender a los clientes. Definitivamente. Ya lo veíamos ahí en el estudio y la encuesta, pues un porcentaje interesante ven muy positivo y propositivo estas temáticas. Hay compromiso, hay voluntad, hay sensibilidad y yo creo que la plataforma inicial de todo esto ha sido el tema de la responsabilidad social corporativa y desde ahí ya han habido esfuerzos y casos de éxito. O sea que creo que ya hay una plataforma interesante y a partir de ahí podríamos continuar. Gracias, Byron Claudio. Cristian, ahora te voy a hacer una pregunta un poco compleja en función de lo que están diciendo. ¿Han salido primero los productos financieros verdes y después la regulación? ¿O cómo ha sido la experiencia? ¿O la regulación y luego los productos? ¿O hay que esperar que pase una cosa con la otra asociado con el tema de la taxonomía? Porque digamos, la banca se metió en términos generales al financiamiento de temas de energías renovables en la región centroamericana, pero hay otro conjunto de productos financieros. Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál ha sido la dinámica? Si el mercado o la oferta está creciendo y entonces la demanda se está conteniendo y el regulador cómo juega en estos papeles. Pues efectivamente es una pregunta un tanto compleja porque al menos en el mercado de Costa Rica hemos visualizado de todo un poco, ¿verdad? Por una parte, muchas entidades han hecho esfuerzos incipientes en generar productos, pero desde el punto de vista de la demanda, podríamos decir que los clientes están polarizados en 3 grandes grupos, ¿verdad? Tenemos algunos que ya han cobrado mucha conciencia en temas verdes, que son justamente el mismo grupo de personas que ya no quieren usar plástico de un solo uso, que están tratando de disminuir el consumo de carne, etcétera, etcétera, que son muy ávidos en buscar productos verdes y muchas veces no los encuentran, o los productos que hay en el mercado no satisfacen exactamente sus expectativas o necesidades. Y eso pasa mucho también en el caso de los inversionistas que buscan muchos productos de inversión verde y al menos en el mercado costarricense todavía son relativamente limitados. Entonces tenemos un grupo muy activo que no encuentra los productos que busca. Tenemos otros que en realidad son muy diferentes, que tal vez no han recibido la formación o la capacitación, como decían los compañeros anteriormente, a los cuales hay que tratar de llegarles, porque probablemente estarían interesados si supieran
cómo les podrían llegar a beneficiar. Y tenemos un último grupo, ¿verdad?, que tal vez son los menos, que son aquellos que, como mencionaba anteriormente, ¿verdad?, que muchas veces cuando estos productos les implican algún costo adicional, lo que hacen es buscar otras entidades que les faciliten productos en ese tipo de requerimientos. Entonces, ha sido un poco dispareja la situación en el mercado y por eso consideramos que también hay que trabajar un poco en tratar de uniformarla. Ahora, en cuanto a la regulación, normalmente, al menos en el caso de Costa Rica, nosotros no regulamos productos, regulamos más con un enfoque de riesgo. Entonces, el desarrollo de productos ha partido más desde la Cámara de Bancos y de la Asociación Bancaria Costarricense, pues tienen su propio protocolo y efectivamente lo están tratando de impulsar desde ese punto de vista. En el caso de nosotros, eso ha sido más un enfoque de riesgo, de correcto manejo de los riesgos que estos aspectos sociales, ambientales y de gobernanza les podrían generar a las entidades financieras, pero consideramos que al realizar un correcto manejo de estos riesgos, efectivamente eso también impulsa el desarrollo de productos, porque como mencionaba anteriormente, ¿verdad? Sí, las entidades financieras ya involucran esto desde sus altas jerarquías, lo ven como parte de su filosofía de negocio, como parte de su gestión de riesgo normal. Eso les facilita también la generación de productos que se alineen más con esa perspectiva. Gracias, Cristian. A los miembros de la alianza, pues muchas gracias por el esfuerzo, el ejercicio, y tal vez solo quisiera mencionar un par de cosas. Jesús, desde centrarse para el futuro, de trabajo con la alianza y el apoyo a los sectores financieros, ¿cuál es la visión? Gracias, Oscar. Pues como bien se dice, ¿verdad? El tema de capacitación y sensibilización ha estado mermado, entonces nosotros ya estamos con 2 profesionales, ¿verdad? Certificándose en criterios ASG, en los cuales pues también ponemos a disposición. Se firmó el protocolo de finanzas sostenibles en Guatemala, que también pues lleva ciertas directrices pues para poder ir de la mano con todo el ecosistema bancario, ¿verdad? Y en todo lo que podamos apoyar, pues estamos a las órdenes desde la alianza, desde Centrarse, ¿verdad? También tenemos nuestra red de Integrarse, en la cual ponemos a disposición pues diferentes metodologías donde tenemos representación en toda Centroamérica. Entonces, también unificar esfuerzos para que esto, como bien se dice, está del Triángulo Norte, pero poder extenderlo más allá de nuestras fronteras. Gracias. Gracias, Jesús. Andreas, tu visión sobre el futuro de las finanzas sostenibles y dónde WWF como parte de la alianza, pero como en su actuar mundial, los ves comprometidos. Pues yo estoy muy, digamos, muy optimista de los inicios que veo en términos, porque como dije al principio, yo veo las finanzas sostenibles como, y en WWF la vemos como una de las fuerzas impulsoras más poderosas para que los países puedan cumplir sus objetivos de desarrollo sostenible y también sus compromisos internacionales. Entonces, yo veo que, digamos, el rol de WWF es más el generar ese puente entre el mundo de los ambientales y el mundo de los financieros. Eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Es un rol más de facilitar esta articulación. En muchos otros países estamos experimentando cosas nuevas, como estos bonos, los bonos verdes que hicimos con el gobierno de Francia, que fueron muy exitosos, y estamos haciendo ahí todo un ámbito de innovación y de transformación, pero en general yo diría a nivel global, yo solo veo que el tema de finanzas sostenibles va en crecimiento y creo que el camino es correcto, que tenemos que aprender más, tenemos que articularnos más, tenemos que incluir más al sector público. Probablemente ha surgido en esta parte del mundo más impulsado por asociaciones bancarias, por instituciones financieras individuales. En otros países, en Sudamérica, por ejemplo, ha venido mucho de los reguladores. Por ejemplo, en Colombia entiendo que el gobierno tuvo
colombiano tuvo un rol muy importante, es decir, casi que sentarse con el sector bancario, las instituciones financieras y decirle, miren, solitos no vamos a poder cumplir nuestras metas de país. Esto es una acción conjunta y que nosotros vamos a poner nuestra parte y ustedes ponen la suya. Yo creo que esa conversación entre el sector público y privado alrededor de esas grandes metas del país y los objetivos del país y qué rol se puede jugar, eso es lo que yo veo muy positivamente. Así que nosotros desde el punto, como parte de esta alianza o más allá en nuestro rol que podamos jugar como articuladores con el mundo ambiental de este mundo financiero, ahí estaremos entusiastamente continuando. Gracias. Emperatriz, una preguntita. Tú, Banco Agrícola, muy activo, el más importante de El Salvador. ¿Cómo toman los clientes todo esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Te oímos lejos. Te oímos lejos. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí, gracias. Bien, mira, esa es una pregunta súper interesante. Hemos visto clientes que tienen una facilidad para adoptar los temas de sostenibilidad y hemos visto una transformación de los clientes dentro del portafolio. Cada vez estamos viendo más y más, no solamente la integración de prácticas de sostenibilidad en el tema, digamos, de eficiencia energética, eficiencia en el uso de agua, en el tema de controlar su cadena de proveedores, sino que inclusive estamos viendo empresas formando gobiernos corporativos para la sostenibilidad cada vez más fuertes. Hemos estado viendo esa transformación. Hace unos minutos, Carlos decía, es que este es un juego de, a lo mejor de ganadores en el tema de sostenibilidad y separar aquellos perfiles que tienen esa innovación en el tema de sostenibilidad es también identificar los ganadores de los diferentes sectores o los diferentes rubros de la economía que al final del día van a ser los que sobreviven, porque la realidad del cambio climático no es una realidad que un sector puede evadir. La realidad de la integración de diversidad, de inclusión y los aspectos sociales a las realidades del negocio tampoco se pueden evadir. Entonces, aquellas empresas que cada vez incorporan más este tipo de esquemas al core business. Te quedaste en silencio, Emperatriz. Bueno, pero el mensaje es, al final del día, entendemos que de los diferentes sectores, aquellas empresas que incorporan al core business la sostenibilidad son los que mejor perspectiva de ganar el juego tienen, de tener ese liderazgo en sostenibilidad. Sabemos que son las empresas que en el largo tiempo van a sobrevivir y van a asegurarse los negocios en el largo plazo. Gracias, Emperatriz. Carolina, una frase, el compromiso de UNEP 5 de futuro, tanto con la alianza como en su actividad propia para contribuir a las finanzas sostenibles. Ok. En una frase me puedes extender un poquito más. Ok. Ok, bueno, yo por mi lado mencionar que las finanzas sostenibles llegaron para quedarse, no son una moda. Desde UNEP-FI llevamos promoviendo las finanzas sostenibles desde 1992, es decir, ya llevamos 30 años promoviendo los aspectos ASG dentro de la industria financiera, bancos, aseguradoras, inversionistas. Vemos también que ha ganado una mayor tracción las finanzas sostenibles, sobre todo desde el 2015, cuando se establece la Agenda 2030 con los 17 ODS y con el Acuerdo de Cambio Climático de París. Y desde UNEP-FI han ido emanando
los diferentes principios de inversión responsable, de seguros sostenibles, de banca responsable, que justamente lo que buscan es tener un marco transversal de sostenibilidad, que son marcos voluntarios, para cada una de las industrias financieras para ir avanzando en este sentido. Y hay mucho trabajo alrededor, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, significa mitigación, y ahí, bueno, UNEP-FI tiene el secretariado de las alianzas de banca, de seguros y de propietarios de activos para ir avanzando hacia cero neto. Luego también está todo el trabajo de TCFD, con mucho trabajo con grupos pilotos del sector financiero. También en materia de adaptación, que por cierto, hoy hemos publicado un reporte sobre cómo los bancos se adaptan al cambio climático. Sobre todo es súper relevante para los países más vulnerables al cambio climático y que tienen que ser más resilientes al respecto. Y en este reporte que se publica hoy hay un capítulo sobre América Latina y el Caribe, y de todas maneras el 12 de enero ahí les estaremos compartiendo la invitación para acceder al informe entero, ¿no? Sobre cómo los bancos de la región se están adaptando al cambio climático. Y bueno, al respecto, también hay otras aristas dentro de las finanzas sostenibles, biodiversidad de ecosistemas, con el TNFD, que es el homólogo del TCFD, economía azul, la gestión sostenible de los suelos, economía circular, que cada vez está ganando mayor importancia, impacto, asuntos sociales, derechos humanos y demás. Y con esto también, para finalizar, mencionar que las instituciones financieras que están liderando la sostenibilidad nos reconocen que realmente ven disminuidos los riesgos ambientales, sociales, crediticios, reputacionales, etcétera. Hay un mayor aprovechamiento de oportunidades a través de diferentes mecanismos, instrumentos y demás, como por ejemplo a través de los bonos verdes, sociales, sostenibles o los vinculados a la sostenibilidad. También hay una mejor rentabilidad a largo plazo, mejor competitividad, un mayor acceso a financiamiento de la parte multilaterales. Así que, como decía al principio, no es una moda, llegó para quedarse, y las finanzas sostenibles, quien no esté en ese camino se va a quedar atrás. Así que muchas gracias, Carolina. A nuestros panelistas, en nombre de la Alianza, muchas gracias por su participación. A las instituciones miembros de la Alianza, WWF, Centrarse, UNEP-FI e IFC, les agradecemos todo este esfuerzo para construir un mundo mejor. Y a todos, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto.